Hasta ahora, todas las políticas para las personas gitanas tenían como objetivo aliviar los problemas sociales sin una verdadera perspectiva de los derechos fundamentales. La conclusión es que los problemas sociales se mantienen y la posición política y social del pueblo romaní no ha mejorado. Estamos trabajando en este proyecto LERI, que es un proyecto que apoya la Agencia de Derechos Humanos Europea, y lo que pretende es apoyar procesos de cambio de la relación de las políticas gitanas, ¿no? Aquí lo importante es que signifiquemos de una vez y que dejemos de ir de la mano de aquellas políticas y aquellas estrategias que están mal diseñadas, y lo sabemos, no hace falta que nos volvamos locas para saber si están mal diseñadas, porque los resultados están ahí. Tenemos 600 años de historia. Y luego hay proyectos pequeños como el LERI que no tienen capacidad estructural y lo único que pueden hacer es despertar conciencias o permitir que organizaciones pequeñas encuentren un lugar y sean escuchadas, o sacar a relucir temas como en este caso la diversidad de las mujeres gitanas y el feminismo, que normalmente los grandes proyectos no apoyan. Eso es mi entender lo que el LERI hace y lo que debe seguir haciendo una organización como la Agencia de Derechos Humanos Europea. Hace falta una producción feminista romaní, y para sistematizar ese discurso hay que empezar con un congreso feminista que tiene que ser un feminismo romaní. Llegamos a mujeres feministas por la diversidad, gitanas feministas, que nos planteó que tenían una idea muy clara y que esa idea encajaba perfectamente con lo que Europa estaba buscando, que era hacer un congreso feminista gitano. Y ha facilitado, en la medida de lo posible, la participación de otros grupos y asociaciones de mujeres gitanas. Begoña nos presentó el proyecto LERI. Nosotras automáticamente, yo creo que al segundo y medio de empezar a hablar, dijimos sí. Entonces, nosotras pensábamos que la misión de Gitanas Feministas era crear este mensaje, reconstruir esta identidad, relatar nuestra propia historia y producir, ¿no? Porque como no produzcamos, escriben otros y otras acerca de nosotras. En el imaginario, cuando aparece la mujer gitana, aparece una mujer sumisa. Una mujer sumisa a la cultura mayoritaria y una mujer sumisa en su propia cultura y en su propio pueblo. Pensamos que cultura y no cultura son malas costumbres que el pueblo gitano ha ido adquiriendo durante muchos siglos. Creemos que es cultura gitana, pero no somos cultura gitana. Tenemos que luchar por los derechos de igualdad, de equidad, de justicia social, pero para todas las mujeres gitanas. Porque solo con el feminismo romaní, solo con esa creación de ese movimiento, con esa filosofía, esa teoría y esos instrumentos aplicados a la identidad, a la causa y al pueblo, podemos conseguir algo que es tener estatus político. Y el feminismo romaní es la solución.